Como ya le informamos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2021 y para hablar sobre el tema me da gusto saludar a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Estimado José Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. A mí en lo personal, cuando hablaron del ingreso estimado de más de 6 millones de pesos, mi primera pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? En un país que está prácticamente quebrado, con un pronóstico de un descenso del 10% del Producto Interno Bruto para finales de este año 2020, ¿realmente vamos a poder cubrir esa necesidad de recursos? ¿Realmente la recaudación y la captación alcanzará esa cantidad? Y sobre todo preguntándonos si veremos seguramente algún tipo de ajuste a mediados del año que entra, José Luis. Bueno, yo creo que acabas de tocar el punto medular, porque al final del día los supuestos que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados sobre de dónde saldrán esos ingresos, pues no fueron modificados. Y aquí me parece que pues hay dos debilidades muy claras. Uno, en la parte petrolera, se presupuesta un ingreso petrolero en función de una producción de poco más de 8.5 millones de barriles diarios, una producción que no se ha alcanzado en los últimos años y lo cual está presuponiendo que va a aumentar la eficacia en la extracción del hidrocarburo. Ese es el primer elemento. Y el segundo también asume que el precio del barril estará por arriba de $42. Esto que a final de cuentas sí depende de la parte exógena de nuestra economía, pero en donde en conjunto lo que pueden plantear es un escenario que, como ha ocurrido en este año y el año pasado, no se cumpla en la parte de ingresos petroleros, ni aún con las coberturas. El segundo elemento es, se supone que vamos a crecer 4.6% y que eso va a dar cierta recaudación de impuestos al valor agregado y de impuestos sobre la renta. Digamos, es muy probable que vamos a tener una tasa de crecimiento positiva, pero el 4.6% probablemente es la parte más favorable de ese escenario. Y esos son, digamos, los alfileres de donde dependen unos ingresos que, como bien se ha mencionado, pues al final del día de ahí va a depender el gasto que va a poder hacer el gobierno federal. Sí, porque lo que me llama la atención es que todo este plan, tal como lo presentó el gobierno federal y ahora lo aprueba la Cámara de Diputados, está en función de que no pasa nada, de que no hay pandemia, de que no hay empresas que han cerrado, de que no hay personas que se han quedado sin trabajo. En realidad esa parte me preocupa y sobre todo la necesidad de dinero para el gasto corriente con el desmantelamiento de los fideicomisos, con la cancelación de la modalidad 40, con posiblemente la cancelación del Fondo para la Salud, ni eso siquiera va a alcanzar a poder rellenar todo lo que no podría entrar durante el año que entra. ¿No cree usted, José Luis de la Cruz? Mira, aquí ya hay un antecedente, un precedente que nos plantea las limitantes que se pueden tener. Durante el último año y medio, pues prácticamente se terminó este fondo de estabilización que durante varios años se había formado en función de ingresos petroleros y de otro tipo también de excedentes que se habían acumulado. Esos ahorros, el propio secretario de Hacienda lo ha reconocido, ya se terminaron. Para el año que entra, toda la arquitectura de ingresos está hecha en función de la extinción de fideicomisos, falta por ahí uno que quedó todavía en el aire, pero en donde al final del día prácticamente lo que se está tratando de hacer es con esos recursos adicionales complementar estos ingresos y la apuesta es que con eso será suficiente en un año en donde no nada más se enfrenta la incertidumbre de si habrá un segundo confinamiento, sino también de qué tan sólido será el crecimiento en Estados Unidos y en Europa, países y regiones de donde México depende mucho. Ahora hay otro elemento que aprobaron los diputados, el incremento en el costo del Internet, de la conectividad. En un país, bueno, donde la tendencia mundial es abaratar estos costos, en donde muchas personas trabajan en línea, ahora nos van a encarecer estos costos de conexión a través de Internet. Como que no tiene sentido, ¿no? También entiendo que sería una buena cantidad de recursos que van a entrar a la federación. ¿Cómo podemos equilibrar esto y visualizarlo, José Luis? Bueno, yo creo que al final del día esto lo que nos muestra es la necesidad, si me permites la expresión, imperiosa de recursos que tiene el sector público. ¿Por qué? Lo mencionas de forma adecuada. En estos momentos que hay trabajo a distancia y ante la sombra de una segunda ola de contagios, este trabajo
Sí, y este trabajo precisamente estábamos conectados en internet, precisamente con nuestro colaborador José Luis de la Cruz. Sí, entonces necesidad imperiosa de estos recursos, ¿no? Cuando hay pandemia, y cuando el trabajo a distancia en este momento es, digamos, lo que se usa en este instante. Y hay un hecho adicional, Sí. los micronegocios, las pequeñas empresas no usan internet, no usan computadoras y en este sentido es muy importante promoverlo y evidentemente aumentar los costos del mismo iría en contrasentido de una necesidad que tiene sobre todo la base más grande de nuestras empresas. Es que el asunto es que no se están viendo ni las necesidades de los beneficiarios de fideicomisos y de los usuarios de Internet. Lo único que se está viendo es la necesidad del dinero. No hay más y no hay menos, José Luis de la Cruz. Al final del día es una restricción de finanzas públicas con la que trata de tenerse el ingreso que se va a necesitar para las inversiones que el Estado considera zonas prioritarias y para el gasto asistencial que ha venido generando durante los últimos 2 años. Y sin lugar a dudas ese es el criterio fundamental. Correcto. Pues José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Noticias. Gracias. Gracias por la invitación. Buena Que tarde. le vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues ahí está.